texto lo hemos leído en el tiempo de alabanza, pero vamos a volver a leerlo. Mateo capítulo 10, versículo 26 hasta el 33. Luego mantenga su Biblia abierta, siguiendo conmigo todo lo que será el sermón, para ir viendo allí en este pasaje que está lo que vamos a ver. Mateo 10, 26 al 33. Lea conmigo, por favor, luego vamos a orar. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos estás regalando, todo lo que hemos recibido de tu parte, todo lo que hemos podido disfrutar con los hermanos. Ruego ahora, a tiempo de la exposición bíblica, que vos guíes todo este momento, que tu nombre pueda ser glorificado, que me des entendimiento para poder predicar con precisión tu palabra y vos seas glorificado. Pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Entre el rechazo del mundo y el amparo del Señor. Es una linda actividad estudiar un poco acerca de las biografías de los creyentes y los siervos de Dios de antaño. Se los recomiendo mucho eso. Es una linda actividad para leer. Algunos son muy conocidos, algunas historias, por el legado que han dejado estos hombres. Esta semana, por ejemplo, leí acerca de uno de ellos llamado Policarpo de Esmirna. Es interesante su caso en particular, el de Policarpo, dado, hermanos, que es el registro por escrito más antiguo que se conserva acerca del testimonio de un creyente que fue asesinado por causa de Cristo, fuera de lo que es la Biblia, donde también tenemos relato. Bueno, el relato más antiguo luego de eso es el del martirio de Policarpo. Este hombre fue obispo de la iglesia de Esmirna y justamente muchos lo identifican como uno de los discípulos directos del apóstol Juan. Fue un maestro reconocido que se opuso a las herejías que fueron surgiendo en aquel entonces, especialmente el gnosticismo, y considerando uno de los padres apostólicos. Ahora, también se nos cuenta que siendo anciano, él fue arrestado por el gobierno romano y llevado ante las autoridades para ser juzgado. Fue en ese momento que se lo instó de manera amenazante a apostatar de su fe y negar a Cristo. La respuesta de Policarpo justamente quedó registrada. Él dijo algo así: hace 86 años que le sirvo y ningún mal me ha hecho. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me salvó? Luego de ser atado y antes de ser quemado en la hoguera, él dirigió esta oración al cielo, quedó registrado. Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que, junto a tus mártires, yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Policarpo murió en el año 155. Su martirio claramente trascendió su época y dejó un testimonio fiel para las generaciones siguientes de cristianos. Pero si miramos la historia de la iglesia, no es nada raro, o no es raro notar que lo de Policarpo no es más que un ejemplo entre muchos de una lista interminable de cristianos que sufrieron persecución y rechazo en el mundo. Tenemos, por ejemplo, leer así como la biografía de Policarpo, la de Ignacio de Antioquía o de Clemente de Roma, ambos contemporáneos de Policarpo, y de tantos otros que vinieron después. Otros casos emblemáticos son justamente el que muchos recordaron esta semana con los precursores de la Reforma. Muchos de ellos sufrieron por causa de Cristo y hasta algunos padecieron la muerte, como es por ejemplo el caso de Juan Hus, un siglo antes que Lutero clavara sus 95 tesis en Wittenberg. Pero lo que más impacta, sin lugar a dudas, es que se mantuvieron fieles al Señor hasta el final, sin importar todo lo que padecieron en el camino.
¿Por qué menciono esto? Bueno, para resaltar la idea que estamos viendo en todo este capítulo de las palabras de Jesús dirigidas a los 12, que claramente no fue un mensaje solo para ellos. Es un llamado para todos los cristianos que desean servir con fidelidad en el mundo que los rodea y que debido a eso les va a tocar padecer rechazo y persecución, al igual que padecieron los 12. No importa el siglo de la historia de la iglesia que busques, siempre vas a encontrar a creyentes entregando su vida en la viña del Señor, tal como Jesús ya lo había anticipado en este pasaje. Pero no solamente Él anticipó eso, también los animó, como vamos a ver en esta tarde, muy importante, a no temer. Esto es una clave de este pasaje, no temer. A no temer debido a las situaciones que iban a sufrir a causa de su nombre, que tenían que seguir adelante incluso a pesar de lo que viniera. Es probable que las palabras del pasaje de hoy hayan sido recordadas por muchos hijos de Dios en tiempos donde justamente experimentaron los más crueles tormentos o tal vez estar al punto de tener que ofrecer sus vidas por el Evangelio. Porque fue en esos momentos en que se encontraron justamente entre el rechazo del mundo que les tocó sufrir y el amparo del Señor que recibieron por medio de conceptos como los de esta porción. Fue recordar las razones por las cuales no debían temer, dichas por el mismo Jesús, que ayudó a muchos cristianos en la historia a permanecer firmes hasta el fin. Por lo tanto, te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que este pasaje puede ser de mucho ánimo para tu vida. El tema del sermón de hoy es el siguiente: los creyentes no deben temer al ser rechazados y perseguidos a causa de su servicio fiel. Este es el tema. Los creyentes no deben temer al ser rechazados y perseguidos a causa de su servicio fiel. ¿Por qué? Bueno, el pasaje va a dar 4 razones en esta tarde. ¿Me siguen hasta acá? ¿Bien? Vamos a ver entonces la primera de las razones. La primera de las razones la tenemos del versículo 26 y versículo 27. La primera razón es que el Señor nos vindicará. El pasaje inicia con una nueva instrucción para los 12 que se relaciona con la sección anterior. Como dijimos, clave en este texto, versículo 26 al comienzo, dice: así que no los temáis. Antes veíamos que Jesús mencionaba que lo esperable para aquellos que lo siguen es padecer de un modo similar a lo que él iba a tocar pasar. Él dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Usted se acuerda? Incluso le dijo que eso fuera suficiente para ello. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. La conclusión de Cristo era que si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Allí en capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Los creyentes no deben esperar un trato diferente. En definitiva, en medio de las circunstancias difíciles que les toca afrontar por servir fielmente al Señor, la última instrucción de la sección anterior apuntaba a que se requiere que los creyentes sigan y se sometan al ejemplo de Cristo. Es de acuerdo con este concepto que se planteó entonces a continuación lo que Jesús indicó al comienzo de nuestra porción. Así que no teman. Ya veremos que esta exhortación se vuelve a repetir un par de ocasiones más durante el desarrollo. Muy interesante. Son muy pocos versículos que tenemos, 4, 5, 6 o 7 versículos, pero son 3 veces las que nos dicen no temáis. Así que evidentemente es algo importante dentro de esta sección. Lo que uno puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tantas veces repetirlo? Bueno, el Señor, que entendía el corazón humano, pudo discernir la aflicción que abrían los corazones de los 12 al oír las situaciones que Él les mencionó que iban a acontecer al avanzar en la comisión que les estaba delegando en este capítulo 10. Y por eso es que pone un énfasis fuerte en brindarles ánimo por medio de decirle varias veces, no teman. Él sabía que el temor es un poder tremendo que puede quebrantar incluso a las voluntades más fuertes, que sería habitual luchar con la tentación a dejar de anunciar el mensaje del reino de Dios cuando experimenten este rechazo, la persecución o la amenaza de perder sus propias vidas debido a eso. Pero además, el Señor deja claro que este ánimo estaba basado en razones más importantes que el mismísimo temor que ellos pudieran sentir. Si la razón que podía ponerse en juego para no seguir adelante era el temor, Él iba a presentar razones que eran más importantes que el temor para que entonces ellos sí pudieran cumplir con la comisión que tenían por delante. La primera es la que se brinda a continuación en el pasaje, luego de decir no temáis.
¿Por qué? Porque dice, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué significa esto? Bueno, pensémoslo de este modo, por un momento. En cierta manera los dos se iban a servir, como ya estamos viendo en todo hasta acá, de un modo completamente distinto a como lo hacían los líderes religiosos de aquel entonces. Siguiendo el ejemplo de Cristo, su actitud y sobre todo su mensaje no se iba a parecer mucho a la doctrina o a la manera de servir de los escribas y fariseos. Por ende, justamente se iba a generar una tensión muy fuerte entre unos y otros, entre los servidores de Cristo, en este caso los apóstoles, y los líderes religiosos, los que servían en aquel momento. Debido a esto, ellos iban a ser calumniados, maltratados, pero eso no iba a hacer que ellos tuvieran que dejar de cumplir con la comisión que se les había dado. De ninguna manera lo tenían que hacer, y de hecho no lo hicieron. Si usted puede ver más adelante, incluso allí en el relato del libro de Hechos de los Apóstoles, ya Jesús había ascendido, ellos estaban ahora sirviendo, pero mantienen la misma actitud. Fíjense que los líderes religiosos están discutiendo sobre qué hacer con estos hombres que estaban hablando de Cristo. Y dice, sin embargo, hablan los líderes religiosos, escribas y fariseos, para que no se divulgue más entre el pueblo, ellos hablaban entre ellos, amenacémosle a los apóstoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Cristo. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, a vosotros, antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ven? Había esta tensión, había comenzado en la época de Jesús, pero iba a continuar de allí más durante todos los años siguientes. El punto es, el servicio cristiano evidentemente iba a trazar una línea al punto tal que o los cristianos enseñaban y hacían lo que era verdadero, o la doctrina y las obras de los líderes religiosos era lo correcto. O sea, no es que se podía encontrar un punto en común, no es que en cuanto a lo que ellos hacían y lo que hacían los líderes religiosos, podría haber una amplia avenida del medio. No, o era uno o era otro. No hay otra cosa. No hay acuerdo posible, no había entre ambos movimientos, por ende se provocaría un cisma muy anunciado, muy marcado. ¿Cuál era el asunto? Que evidentemente en esta disputa el cristianismo siempre iba a correr en cierta manera en desventaja. Ellos sabían que no debían usar la fuerza para imponerse ante sus enemigos. Ni siquiera contaban con el respaldo gubernamental, cosa que los judíos sí. La tradición religiosa tampoco los iba a respaldar. Por ende, serían rechazados todo el tiempo y acusados en muchas ocasiones de ser herejes o blasfemos. El mundo diría de ellos que eran una secta o un movimiento religioso falso, el cual, de acuerdo a las declaraciones malvadas de aquel entonces incluso, hablaban acerca de su propio líder como si lo llamaban, como Jesús dijo, Belcebú. Entonces, si a su líder llamarían Belcebú, ¿qué pensarían de sus seguidores? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús a todo esto? ¿Qué tiene Jesús para decirles? ¿Qué les dice? No teman. ¿Por qué? Bueno, Jesús afirma, porque nada hay encubierto que no se vaya a manifestar, ni oculto que no se llegue a saber. Esa es la razón. Dicho de otro modo, a pesar de las acusaciones infundadas o maliciosas, el Señor mismo se encargaría de que a su debido tiempo los apóstoles sean vindicados. Que por más que se lo acusaran de cosas que no eran ciertas, en su momento el mundo vería que ellos eran los siervos de Dios verdadero y que la mentira y la hipocresía religiosa de aquellos que los persiguieron y los rechazaron era evidente, iba a quedar expuesta. Iba a quedar expuesta quiénes eran los que venían de parte de Dios y quiénes no. Aquello que por un tiempo estaría encubierto y oculto sería manifestado y reconocido, incluso cuando entregaran sus propias vidas.
que justamente el mensaje que ellos iban a predicar y el servicio que brindarían a las personas eran los correctos y provenían de Dios. ¿Y cuál era una de las evidencias más fuertes para demostrar que su movimiento era el verdadero? Porque esta gente estaba dispuesta a sacrificar sus vidas, callados la boca, entregando sus vidas sin claudicar y defendiendo la verdad. Defendiendo la verdad, pero haciéndolo sin buscar represalias, sin buscar venganza. Entregarían sus vidas sin poner ninguna bomba. Lo harían simplemente ofreciendo sus vidas y diciendo en el camino, Jesucristo es el Señor. Y con eso demostrarían que eran verdaderos, aunque los escribas y fariseos tuvieran fama y el renombre de la sociedad judía, ellos iban a ser vindicados. El mismo Señor sacaría todo a luz. Por eso no tenían que atemorizarse, sino todo lo contrario. Así que la primera razón que el texto da de por qué los creyentes no deben temer al ser rechazados y perseguidos a causa de su servicio fiel es que el Señor los vindicará. El pastor MacArthur comentaba al respecto lo siguiente: aunque los hijos de Dios sean maltratados y acusados de ser malvados e incluso endemoniados, Jesús asegura, no los temáis. Es decir, no deben temer a quienes les causan problemas. La conjunción porque mira hacia adelante, presentando la promesa de que al final Dios enderezará todo. Toda verdad y bondad y toda falsedad y maldad se pondrán al descubierto por lo que en realidad son. Ahora bien, a continuación Jesús le dice cuál debería ser entonces su actitud de acuerdo a esta verdad. Él entonces dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. En virtud de lo que ellos eran, como Jesús dijo en un momento, a la luz del mundo, todo lo que recibirían de Jesús lo tenían que llevar sin temor al mundo entero. Usando aquí Jesús, digamos, como un tipo de hipérbole, o sea, un modo exagerado de hablar, como para que se entienda mejor el punto, lo que los 12 iban a oír y aprender de Cristo en tinieblas, o sea, de manera privada, tenían que llevarlo a la luz. Y aquello que se les dijera al oído lo tenían que proclamar, dice el texto, desde las azoteas. Tampoco tenía que ser el temor, está diciendo Cristo, que si algo les dije cuando estaba todo oscuro, vayan y díganlo a plena luz del día. Y si algo que les enseñé se lo dije al oído, vayan y grítenlo desde una terraza. Diciéndolo de otra manera podría leerse así: es tan verdadero y tan genuino lo que ustedes van a llevar, que a pesar de que sus detractores digan algo en su contra, vayan y prediquen lo más fuerte que se pueda, enséñenlo sin vergüenza ni temor. No hay por qué esconderse ni callarse. ¿Por qué? Porque dijimos, el Señor los vindica. Incluso es probable que en ese momento en particular que recibieron esta comisión, piénsenlo, debido a que la revelación bíblica estaba en progreso, probablemente los 12 todavía no comprendieran perfectamente todo lo que iban aprendiendo. Ya lo dijimos, estaban en un proceso de aprendizaje. Bueno, eso no importaba. Igual en ese momento lo tenían que anunciar ya con valor y denuedo. ¿Por qué? Porque era el mensaje de Dios para el mundo. Ahora, si en ese momento tenían que hacerlo, ¿cuánto más para el momento cuando Mateo lo está testificando a sus propios oyentes? Ya dijimos, él lo escribió mucho tiempo después de cuando acontecieron los hechos. Ya Cristo había cumplido con su obra redentora. Ya el Espíritu Santo había venido a la vida de cada cristiano para empoderarlo en el servicio que le ha asignado. ¿Qué los detendría ahora para anunciar todo el consejo de Dios? Nada, absolutamente nada. Pablo, al ir terminando su ministerio, antes de ser encarcelado, reúne a los ancianos de Éfeso allí y les habla y le dicen en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes
he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por lo tanto, dice Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Claramente es evidente que esta consigna no era solo para los 12. Y por eso mismo Mateo la trae a colación, porque es un testimonio que otros tenían que escuchar. O sea, lo mismo se espera de todos los discípulos de Cristo. Que no teman a aquellos que los rechazan o los acusan con falsedad. ¿Por qué? Bueno, porque aunque sea doloroso el tener que pasar aflicciones por causa de ser fieles a Cristo, Él mismo nos vindicará. Tal vez en algunos casos durante nuestro servicio terrenal, pero si no fuera así, sí seguramente lo va a hacer completamente cuando Él regrese al mundo. Por ende, no es esperable del creyente ni apocarse ni avergonzarse por el hecho de ser reconocido como discípulo de Jesús y el llegar a ser despreciado debido a eso. Tampoco el acceder a callar o aceptar que nos vean como muchos hoy lo afirman, como una de las tantas verdades que hay en el mundo, como el relativismo hoy este tiempo lo quiere hacer. Incluso cuando el rechazo venga de otros creyentes que no comulguen con nuestras convicciones acerca del Evangelio de Cristo y de su mensaje. Nuestra meta, hermanos, es anunciar a la gente de manera abierta y fiel lo que Cristo es y lo que ha hecho para salvarnos de nuestros pecados. Incluso hablando acerca de la condición del hombre y de la ética del reino de Dios. Aunque al hacerlo la gente nos odie, nos desprecien o como decimos la vez pasada, digan toda clase de males de nosotros, mintiendo. Ahora, en estos días, como decía, recordamos la historia de la Reforma, pero ¿qué es lo que ella nos enseña? Bueno, entre muchas cosas lo que esta sección menciona. Aquellos siervos fieles, como Lutero, Calvino, etc., fueron maltratados, injuriados, perseguidos. Se los trató de callar alegando que su doctrina era blasfema. La curia romana los expulsó de la Iglesia Católica Romana, pero a ellos no les importó. Siguieron fieles predicando la verdad. Los años demostraron que su enseñanza era bíblica y cambiaron el mundo entero. Fueron vindicados justamente por el Señor. Hermanos, hoy nos toca experimentar momentos de rechazo. La verdad que defendemos no es aceptada ni por el mundo e incluso ni siquiera por muchos círculos evangélicos. Y eso puede tal vez generarte la tentación de no divulgar tan abiertamente las verdades bíblicas tratando de recibir así un mejor trato de los demás. Pero por lo que estamos viendo esto no es lo que se espera de aquellos que quieren servir con fidelidad a Cristo. Así que no debemos temer, hermanos. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, la que vemos en esta sección es que el Señor nos vindicará. Aunque para muchos tu compromiso como obrero de su viña sea un absurdo total, debemos seguir adelante, sabiendo que a su debido tiempo Cristo va a dejar en claro que valió la pena padecer por causa de su nombre. Y que justamente el rechazo y la persecución son producto, como ya venimos viendo en todo este capítulo, de que a fin de cuentas el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás. La segunda razón que el texto presenta de por qué no debemos temer, sufrir rechazo y persecución por causa del servicio fiel, es que el Señor determina el destino de nuestras vidas. El texto prosigue con otra declaración de Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Anteriormente el Señor mencionó que debido al rechazo y el desprecio del mundo a Cristo, los conflictos iban incluso a extenderse hasta el seno familiar. Padres contra hijos, hijos contra padres, incluso algunos llevando la muerte a otros. ¿Se acuerdan? Capítulo 10, versículo 21. Antes de eso él expresó que muchos creyentes, muchos que sirven a Dios con fidelidad, serían llevados ante las autoridades para ser castigados duramente. Capítulo 10, versículo 17. Esto plantearía seguro mucha persecución, mucha preocupación, dudas entre los obreros. Se preguntarían, ¿cómo soportar los azotes? ¿Cómo poder afrontar la cárcel, las torturas? ¿Cómo podríamos resistir hasta la muerte? Bueno, el Señor vuelve a declarar, ¿qué dice?
no temáis. No teman, otra vez. Otra vez pone el énfasis a que sus mentes y corazones no sean dominados por el temor, incluso en lo referido a lo más importante que cada ser humano posee, que es su propia vida. ¿Cuál es la razón que presenta? Bueno, ahí vimos que aquellos que los podían agredir, que los podían maltratar, podrían llegar a matarlos, pero que no podrían tomar sus almas. El cuerpo puede morir, pero el alma ningún hombre la puede tocar. Ni siquiera Satanás o sus demonios pueden adueñarse del alma del cristiano fiel. ¿Por qué? Porque solo Dios está bajo el control y dominio de cada alma. Y es Él el que determina su destino eterno. Por ende, no hay razón para temer, aunque las amenazas contra la vida puedan ser duras. Jesús es claro con todo esto. Aquel que sirva fielmente a Dios durante su vida no tiene asegurado que no va a sufrir amenazas, desprecio, rechazo o incluso una muerte violenta a causa del Evangelio. De hecho, es lo que iba a pasar con muchos creyentes, como sabemos. Pero sí pueden estar seguros de una cosa: su alma no puede ser tocada por sus detractores. Su alma está segura en manos de Cristo. El Señor iba a guardar su alma. Eso ya lo sabemos incluso desde los Salmos, ¿se acuerdan? Salmo 121:7. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Pero a su vez Cristo suelta también una advertencia que no podemos dejar de lado. El verdadero temor tiene que dirigirse a aquel que tiene autoridad no solo sobre el cuerpo, sino también sobre el alma. ¿Quién es? Obviamente es Dios. Es Dios. Él tiene autoridad final sobre cada vida humana. Y no solo define cuándo será el último aliento de cada hombre y la condición en la que llega ese instante, sino que él además tiene absoluta soberanía respecto a dónde irá a parar cada persona luego de irse de este mundo, ya sea al cielo o al infierno, porque no hay otro lugar. Por ende, el temor verdadero de un seguidor de Cristo no debería ser el morir en manos de aquellos que los amenazan. Su mayor temor debería ser que a causa de ese temor sucumban a la tentación y abandonen su fe. Eso realmente debería preocuparle. Porque la realidad es que dejar a Cristo los podía librar momentáneamente del rechazo y la persecución en el mundo, quizá de una muerte allí violenta. Pero iba a demostrar que lo suyo no era más que una profesión de fe falsa, que los iba a conducir a una eternidad de dolor y sufrimiento incomparables en relación con lo que viven aquellos que durante su vida terrenal se mantuvieron fieles y firmes al Señor hasta el fin. Esta advertencia de Jesús, en definitiva, no es ni más ni menos que un llamado a no abandonar, a perseverar, a velar, a no desmayar, porque las aflicciones del presente en este mundo solo duran un tiempo, tienen fecha de caducidad, no son eternas, solo duran un momento, pero también entendiendo que nadie puede tocar nuestras almas por más amenazas que nos hagan y aflicciones que nos causan, porque ellas están solo bajo la autoridad del Señor. La segunda razón que el texto da de por qué los creyentes no deben temer al ser rechazados y perseguidos de su servicio fiel, a causa de su servicio fiel, es porque el Señor determina el destino de nuestras vidas. El rasgo característico de un siervo fiel es confianza en medio de un mundo hostil, pero con temor al Señor. Ahora, al pensar en esta enseñanza de Cristo, vino a mi mente, recordaba también justamente el testimonio de un siervo fiel llamado Juan Crisóstomo, varios años después de la que conté de Policarpo. Este cristiano, Crisóstomo, fue arrestado por el emperador a causa del Evangelio, de ser fiel a Cristo. Cuando el gobernante habló con sus consejeros acerca de qué tormento podría hacer temer a Crisóstomo, primero pensó en la cárcel más fea que tenía en el imperio, la más dura, la más terrible. Pero sus consejeros que conocían a Crisóstomo le advirtieron: no hagamos eso, emperador. Él se sentiría más cómodo y contento en la quietud para pensar y gozar en la bondad de Dios. El emperador entonces exclamó: bueno, si es así, entonces ajusticiamos su vida. Bueno, ellos le respondieron: con todo respeto, señor, eso no sería algo grave para él,
porque él está dispuesto a morir por su fe. Con un poco de desazón, el emperador entonces replicó: ¿y qué se les ocurre entonces? ¿Cómo podríamos amedrentar a Crisóstomo? A uno de los consejeros más malvados del emperador se le ocurrió una gran idea. Él dijo: hay una sola cosa que de verdad lo puede hacer sufrir a Crisóstomo. Obliguémoslo a pecar. Él no teme a otro enemigo que no sea el pecado. Bueno, por la misericordia de Dios, Crisóstomo no cedió ante las amenazas y fue fiel hasta la muerte. Pero esta historia nos ilustra el concepto, hermanos. El creyente no debe temer ni al mundo, ni a los gobiernos terrenales, ni a Satanás, ni a sus huestes de maldad. Pero en cambio sí debe tener temor y enfocarlo nada más que en Dios y sobre todas las cosas con temor en agradarle con toda su vida. Esta sección debía ser de mucho aliento para los oyentes de Mateo, así como para nosotros. Las aflicciones a causa de ser fieles a Cristo son muchas. Incluso en nuestros cuerpos sentimos cómo el peso de la obra nos desgasta y debilita. El enemigo de la iglesia, el diablo, trata de hacernos tropezar. El mundo que nos rodea se opone a la verdad que predicamos. Y a veces podemos sentir en carne propia, en el fragor de la batalla, que no seremos lo suficientemente fuertes para seguir adelante. Vemos nuestras vidas y decimos: ¿será que podré seguir? Y si bien no vivimos en regiones como otros hermanos nuestros que actualmente exponen sus vidas por el Evangelio, el concepto es el mismo. No debemos temer ni escapar a la aflicción por temor a que nuestros cuerpos no lo soporten y nuestras vidas se extingan. Incluso no es raro experimentar la tentación a no mantenernos firmes y fieles cuando vemos que otros supuestos cristianos en nuestro entorno, que viven un cristianismo liviano y superficial, no tienen que sufrir los embates que nosotros pasamos por justamente no transigir. Y vemos y decimos: mirá qué fácil así ser cristiano. Qué lindo esa manera. Y ahí estamos, ¿no?, en la tentación. Bueno, pienso que este texto nos anima. Nos hace ver que no importa lo que nos toque padecer en esta vida, que nuestra alma está segura en el Señor. Y mientras otros que en este tiempo, al vivir un cristianismo falso, van a recibir el rechazo de Dios en la vida venidera, aquellos que han perseverado hasta el fin recibirán la vida eterna que les espera y de la cual su perseverancia fiel fue justamente un fruto evidente. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Bueno, porque el Señor asegura que tanto nuestras almas como las de toda la humanidad están bajo su autoridad y que Él determina el destino de cada persona. Y quienes hayan sido fieles serán recibidos en las puertas eternas con gozo. Quienes hayan vivido en rebeldía a Dios o bajo un cristianismo meramente artificial o hipócrita recibirán la ira eterna. Por eso, hermanos, Él es digno de ser temido y que andemos en obediencia a Él y viviendo vidas piadosas y devotas. La tercera razón que el texto nos presenta acerca de por qué debemos seguir adelante, no temer, es porque el Señor nos cuida providencial y amorosamente. Esta es la tercera razón. El texto continúa con una afirmación preciosa de Jesús. Lea conmigo, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cristo presenta una primera analogía tomada de aquel tiempo. Usted ve ahí que se menciona en el versículo 29, una moneda, es un cuarto, dice. La palabra en el original es asarion. Era la moneda más pequeña en circulación de ese momento. Como para que usted tenga una idea más o menos, valía la 16ª parte de un denario. El denario es el valor de un salario diario promedio de un jornalero. Así que imagínense algo muy chiquito. Ahora, con uno de esos cuartos, esa moneda chiquito, dice ahí se podría comprar 2 pajarillos, que eran, aquí la denominación era de unos gorrioncitos comunes, casi sin valor. Incluso es muy interesante porque hasta Jesús menciona otra parte como hasta había oferta por esos pajaritos. Fíjense que dice acá
2 pajaritos por un cuarto. En Lucas capítulo 12, versículo 6 dice, no se venden 5 por 2 cuartos. O sea, ven que evidentemente Jesús conocía el mercado y sabía 2 por 1, 5 por 2. O sea, no valían prácticamente nada. Ahora, uno puede preguntar, ¿no? ¿Para qué se vendían si no servían para mucho? Bueno, déjame decirte que no era justamente para poner en una jaulita, no es que la gente lo compraba y lo metía en la jaulita. Al menos no estos pajaritos en particular. ¿Sabe lo que hacían estos pajaritos? Bueno, en aquella cultura agarraban estos pajaritos y los servían asados para comerlos. Se comían estos pajaritos. Como una comida barata, tipo así como una picadita. Como una picadita traían los pajaritos para comer. O como una entradita antes de la comida. O sea, no eran para guardar en jaulita. Algunos quieren hacer así con algunos pajaritos que tienen, ¿no? El vecino a veces que hace ruido y los quisiera meter en la parrilla. Pero no, estos sí porque eran baratos. Bueno, acerca de estos animalitos insignificantes, Jesús afirmó que así y todo, con lo poco que valen, ni uno solo de ellos cae a tierra sin el control del Padre. Él sabe lo que pasa con ellos y solo bajo su voluntad que así acontece. Fíjese cómo dice capítulo 10, versículo 29, en Nueva Versión Internacional. Dice, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Incluso su conocimiento es tan vasto que menciona que hasta todos nuestros cabellos están contados, lo cual muestra el conocimiento de Dios. Ahora, con esta premisa básica, es que entonces el Señor declara nuevamente, ¿qué dice? No teman. Y a continuación da la razón. Más valen ustedes que muchos pajarillos. Cristo alega que un motivo por el cual no debería generarse temor en aquellos que le sirven fielmente, por un lado, es que Él sabe todo lo que les pasa. Pero en el concepto que afirma aquí del valor, agrega un condimento igual de importante. Dios da a los suyos un valor precioso. Ama, dicen otros textos, a aquellos que son parte de su pueblo. Las palabras de Jesús podrían leerse de la siguiente forma. ¿Cómo podrían estar ansiosos o temerosos al saber cómo es el cuidado providencial y la protección amorosa del Padre Celestial por ustedes? Esta es la tercera razón de por qué los creyentes no deben temer al ser rechazados y perseguidos a causa de su servicio fiel. Porque el Señor los cuida providencial y amorosamente. Todo pasa de acuerdo a su voluntad y designio divino, pero además ese cuidado no se desprende del amor del Padre por sus hijos. La audiencia de Mateo tenía que tener en claro esta realidad, algo que nosotros también deberíamos. El Señor cuida de su pueblo de manera providencial y amorosa. Por ende, está claro, no hay razón para temer. Si incluso su soberanía se extiende hasta los detalles más ínfimos de la vida, como es el conteo de nuestros cabellos o la caída de un pequeño pájaro insignificante, ¿cómo es posible que no mire con atención el cuidado integral de nuestras vidas? Si Él es Señor en lo pequeño, lo es también en lo que importa más. Y si vela incluso hasta por las criaturas de su creación menos consideradas por la gente, ¿cuánto más no lo hará por aquellos a los que Él ha llamado como parte de su familia? Ahora, es claro que los conceptos de esta sección son justamente una lucha, un foco de tentación en los momentos, o mejor dicho, en los pensamientos de casi todos los creyentes cuando enfrentan conflictos y oposición en el mundo debido a su servicio fiel a Cristo. Casi nadie podría decir que no le ha pasado en su cabeza preguntas como esta cuando ha tenido que padecer persecución. ¿Será que Dios se habrá olvidado de mí? ¿Será que la situación se salió de control? O el famoso y bien ponderado, ¿por qué me toca pasar todo esto? ¿Será que de algún modo ya Dios no me considera tanto como antes a causa de mis fallas? Preguntas como esta y otras muchas similares, muy parecidas, vienen a los corazones de los cristianos en momentos de aflicción.
Y legado a eso, el temor y hasta temporadas donde quisieran ya no seguir adelante en el trabajo que se les asignó en la viña del Señor. Pero esta sección es clave. ¿Qué dice aquí? No hay que temer. No hay que temer. Nuevamente, no temáis. Por tercera vez ya nos dice, no temáis. No hay que darle lugar a la preocupación respecto a lo que acontecerá con nosotros y cuándo terminará lo difícil que se pueda estar viviendo por su causa, porque nada se ha salido de su plan, porque todo fluye como siempre conforme a su voluntad. Su control providencial hace que todo vaya de acuerdo a sus propósitos eternos. Y su cuidado tierno y amoroso debe ser una razón más que suficiente para no ceder a la tentación de atemorizarnos sobremanera por las luchas al punto de querer tirar la toalla. No debemos temer. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Porque Dios nos ama. Porque Él es nuestro Padre. No hay motivo, hermanos queridos, para temer. El Padre vela por nuestras vidas. Y entonces podemos decir, como esa famosa canción, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Por tanto, no debemos temer. La cuarta y última razón que el pasaje da de por qué los creyentes no deben temer ante la persecución o el rechazo a causa de sus servicios fieles, porque el Señor promete que nos confesará delante del Padre. Finalmente el texto brinda otra nueva exhortación de Jesús para los 12. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor ha brindado varias razones de por qué los discípulos, lo que les dijo en tinieblas, tenían que hablarlo en la luz, y lo que oyeron al oído debían proclamarlo desde las azoteas. No debían temer, sino anunciar, no debían callar, sino hablar, y hacerlo de manera abierta, públicamente, como vimos en cada ciudad, en cada pueblo, en cada hogar que visitaban entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, como vimos al comienzo de este capítulo. Se iban a encontrar con muchos problemas en el camino, muchos los iban a maltratar y perseguir. Iban a tener que pasar muy malos momentos, incluso llegado al punto de tener que sacrificar sus vidas por causa de Cristo. Pero así todo, no debían renunciar, sino, dice aquí el texto, por el contrario, confesar delante de los hombres en cuanto a su fe. La gente tenía, esto de confesar es que la gente tenía que saber a quiénes servían y que su proceder no se parecía al ministerio de los escribas y fariseos. Pero sobre todo, debía la gente saber cuál era el mensaje que el Señor de la viña tenía para el mundo que estaba perdido. Jesús venía declarando en reiteradas ocasiones que no debían temer, ya lo vimos 3 veces en este pasaje. Pero tal como lo hace casi al final de la sección anterior, aquí se repite nuevamente, en este caso la razón final que presenta es además una promesa para aquellos que le sirven fielmente. Esto es una promesa. Él dice, ¿cuál es la promesa? A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre. Esto es una promesa. No es muy difícil de comprender esta promesa. Todo aquel que le siga cumpliendo con fidelidad y perseverancia a lo que se le encomendó, a pesar de los problemas con los que tenga que lidiar en el servicio, puede aferrarse a la promesa que lo mismo hará el Señor con él, confirmándolo delante del Padre Celestial. Dicho de otro modo, el siervo fiel que dé testimonio al mundo de corazón de lo que Cristo es y lo que ha hecho, puede tener por seguro que el Hijo mismo dará testimonio también delante del Padre respecto a su labor fiel. Lo mismo puede esperar. Pero del mismo modo aquí también vuelvo a advertir a aquellos que por temor apostaten de su fe y nieguen a aquel que tal vez durante un tiempo sirvieron, recibirán la negación de Cristo delante del Padre. Le dirá al Padre, estos fueron siervos infieles. Sus obras comprueban que no son parte del reino de los cielos. Y como advirtió tiempo antes acerca de los siervos falsos, probablemente también les declarará, apartaos, nunca os conocí, hacedores de maldad.
como figura allí en Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo entiende que esta promesa no termina con los 12. Es la misma para todos aquellos que se identifican con Cristo y le sirven. Y por ende entiende que la promesa les cabe a todos por igual. Cada siervo fiel puede aferrarse a esta promesa y por fe seguir adelante en su tarea en la viña sin vacilar, sabiendo que el Señor lo confesará delante del Padre Celestial. Mire, me gustó mucho, es una cita larga, pero me parece muy interesante. El viejo comentarista William Hendrickson indica lo siguiente en cuanto a esta porción. Él dice lo siguiente, escuche. Jesús promete confesar delante de su Padre en los cielos a quienes le han confesado y negar delante de él a quienes lo han negado. Cuando Jesús confiesa a una persona, la reclama como suya y aboga en su favor. Es claro por otros pasajes, tales como Lucas capítulo 22, versículo 31-32, o Juan 17, 6 al 11, 15, 26, que esta actividad intercesora que realiza como mediador había comenzado ya durante su ministerio terrenal. En 1 Juan 2.1 se enseña que él la está continuando ahora. Incluso en nuestros pasajes se enseña que reconocerá a los suyos en el día del juicio. Es claro entonces que él jamás abandona su obra en favor de ellos, que en realidad, dice Hendrickson, no solamente continúa intercediendo, sino, como dice en Hebreos 7:25, vive siempre para interceder por ellos, lo que es realmente una verdad consoladora. Además, el texto enseña que, por el contrario, ante el Padre en los cielos, Cristo negará, desconocerá y repudiará a quienes han persistido en su negación a Él sin haberse arrepentido nunca de su mala conducta. Así que la razón, la cuarta, que el pasaje da de por qué los creyentes no deben temer al ser rechazados y perseguidos a causa de su servicio fiel, es porque el Señor promete que nos confesará delante del Padre. Nosotros lo confesamos en el mundo como Él demanda y Él nos promete que lo mismo hará por nosotros delante del trono celestial. Por eso, aunque acá no lo dice, queda claro, no hay motivo, hermano, para temer. No temamos. Esta declaración seguro que sería de mucho aliento para los corazones de los oyentes de Mateo, así como lo es para nuestra vida. Es cierto que confesar a Cristo delante de los demás casi nunca es fácil. Es saber que las personas nos van a mirar mal, nos van a odiar, sea en el contexto que nos encontremos. Y yo sé que acá a muchos les pasa eso. Será probablemente que en el colegio o en la universidad te ganes el desprecio de algunos profesores o de otros alumnos. Será que en tu trabajo tus compañeros traten de hacerte quedar mal porque tu profesión de fe les genera aversión. Ni que hablar de que no van a faltar familiares, amigos del mundo, que se opongan a tu proceder. Eso, hermanos, claramente, Jesús lo dice y usted lo sabe, va a pasar. Pero como vimos también, no es opción el no confesar a quién servimos y para quién vivimos. Lo tenemos que hacer y sin temor porque es lo que el Señor requiere. Pero ¿qué nos motiva a afrontar la senda del desprecio, el rechazo del mundo? La promesa que aquí Cristo nos da, que Él nos confesará delante del Padre. Así Él lo prometió. ¿Y usted qué piensa que va a pasar? ¿Va a fallar? ¿Va a mentir Dios? ¿Va a mentir Cristo? No, Él no va a fallar ni va a mentir. Por ende, podemos tener certeza de que así va a pasar. Va a pasar. Por otra parte, hermano, no es de extrañar que algunos tal vez estén dudando al escuchar esto. ¿Cómo sé si no soy parte del segundo grupo que menciona Jesús? ¿Sabe una cosa, pastor? Yo en muchas ocasiones negué a Cristo. No, es que dije algo malo de Él, no. Pero cuando tuve oportunidad de confesarlo me callé la boca. No dije nada. ¿Qué pasará conmigo? Bueno, mirá, no está mal que pienses acerca de eso. De hecho, es un tema que durante el libro se va a seguir tratando en muchas ocasiones. Justamente el Señor traza una línea poniendo a las personas dentro de dos grupos. Los que lo siguen y los que lo rechazan. Dentro de este primer grupo, los que lo siguen, están aquellos que lo confiesan. Dentro del segundo están los que lo niegan. Pero es normal entonces preguntarse, ¿qué de aquellos que muchas veces tropiezan en la comisión de confesar a Cristo? Bueno, yo creo que un ejemplo tal vez nos sirva para responder eso. Pensemos el caso de un discípulo que va a ser muchas veces mencionado en el Evangelio según Mateo, el apóstol Pedro. Un discípulo que en una ocasión dijo que jamás lo negaría.
Pero, como decimos nosotros, 3 doritos después llegó el momento y lo hizo. Tremendo, fíjense. Mateo 26, 33 al 35, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora fíjese un par de versículos más adelante, capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Lo que dijo Jesús, cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. El corazón de Pedro se quebrantó por tal acto de traición, al punto que, como vimos aquí, salió y lloró amargamente por su pecado. ¿Cuántos podríamos sentir identificados con Pedro, no? Pero ¿qué supimos después de Pedro? Bueno, que luego arrepentido volvió a Cristo y a pesar de sus fallas y tropiezos, él se arrepintió, perseveró hasta el final, siendo identificado por el mundo justamente como un siervo de Cristo fiel. ¿Qué podemos concluir? Que a pesar de sus fallas fue alguien que confesó a Jesús delante de los hombres. Y por eso Pedro pudo confiar al final de su vida con certeza de que la promesa del Señor era también para él. Hermanos queridos, si en tu vida no has notado que hayas sido tan fiel como deberías haberlo sido, o como deseas haberlo sido, si en muchos momentos lo negaste con temor, hoy entonces es tiempo de que te vuelvas a Él arrepentido, que dejes de dar vueltas excusando tu pecado y que empieces a servirlo con fidelidad. Es su promesa también. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Usted lo sabe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así vas a poder aferrarte con seguridad de esta promesa de Cristo. Lo importante no es que tan bueno o fiel hayas sido en tu caminar, sino en lo fiel y misericordioso que Él es, al punto de que si hoy mismo te humillás ante su presencia y le pedís ayuda, Él no solo te puede perdonar, sino darte fortaleza para que de aquí en más puedas ir creciendo y madurando en tu fe y que así tu servicio pueda ser más fiel de lo que hasta acá ha sido. El mundo puede despreciarnos, hermanos, rechazarnos y hasta querer borrarnos del mapa, por así decirlo. Pero si somos fieles en la obra de Dios, nos confesará quién realmente importa. Cristo. Y si Él promete confesarte delante del Padre, ¿qué importa que el mundo entero te niegue, te odie o te persiga? ¿Importa acaso? Por último, quiero hablarle a aquellos que todavía están sin Cristo. Tal vez hasta acá te haya parecido, querido oyente, que fue una gran idea, o es una gran idea vivir tu cristianismo de manera superficial, solo los domingos, por así decirlo. Pero fíjate lo que vimos hoy. Si lo negás delante de los demás, viviendo como un mundano o comportándote como cristiano dominical nomás, o cuando alguien te ve, déjame decirte que te estás encaminando a la ruina eterna. Porque Jesús mismo dijo que te va a negar delante del Padre. No porque yo lo diga, allí lo vimos en el texto. Mi pregunta, querido oyente, querido amigo, jovencito, niño que estás aquí, que me estás escuchando, ¿de qué te habrá servido entonces ese cristianismo nominal o hipócrita en el que estás inmerso hoy?
¿Qué excusa vas a poner delante de su presencia? ¿Qué vas a decirle? ¿Que tenías temor? Hoy te ha dado razones de peso para no temer. Así que no hay justificación posible para seguir siendo infiel a Cristo. Por eso en esta tarde Él te llama. Abandoná, por favor, esa vida de confort espiritual y volvete de corazón a Él. En la cruz Él murió para darnos salvación, como escuchamos en el Evangelio. Por eso vení esta tarde a Él en fe y arrepentido de todos tus pecados. Él promete que no te va a rechazar. Reconocelo como Señor y Salvador y vas a recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Vení hoy a Cristo, querido oyente. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa tarde en que hemos escuchado tu palabra hablando en nuestros corazones. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que podamos meditar en las razones por las cuales no debemos temer al sufrir rechazo y persecución a causa de nuestro servicio fiel. Que podamos meditar en estas verdades, vivirlas en nuestras vidas, Señor, con confianza, sabiendo, Señor, que es tu palabra la que nos anima, nos fortalece, que no es lo fuerte que seamos, sino lo que vos has hecho por nosotros para que hoy podamos seguir adelante con fidelidad. Hacernos pensar en estas verdades, que podamos ser fieles, seguir firmes y adelante, sabiendo que vos estás con nosotros, porque así lo has prometido, que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que hoy sea el día en que pueda venir a la fe. Y si hay algún hermano, alguna persona que hoy se ha sentido compungido por esta realidad, porque no ha estado viendo una fidelidad notable en su vida, que también sea un momento de arrepentirse y volverse a vos de corazón. Te doy gracias por este tiempo, bendeciera finalmente este momento de alabanzas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pongámonos de pie y vamos a cantar.